y venían aquí a la secundaria y convivíamos en cuestiones políticas, plásticas, libros, en fin. Y ahí me enteré que eran las corrientes políticas, que era el socialismo, que era prácticamente el capitalismo, que era, en fin, las corrientes ideológicas de Marx, de Federico Hayek y en sí. Y yo me identifiqué, como también la familia, de izquierda. Prácticamente, ¿por qué izquierda? No se le llamaba izquierda en ese tiempo, pero era la ayuda a los más necesitados, las necesidades que tenía la gente, el pueblo. Aquí prácticamente cuando llegamos no había agua, entonces en la base de la asociación nos jaló para que apoyáramos a la solicitud del agua, del drenaje, de la pavimentación, porque ya en este caso, en ese tiempo ya había luz, ya habían metido la luz y ya habían metido lo que era pues, el petróleo particular. Llegó la luz aquí a Cautepec. Para que llegaba, ya estaba cerca, llegabas a la Plaza Hidalgo, el Laureado, y como por el, sí, en el 62, la metieron hasta acá arriba. La primera colonia de Barrio Alto es el centro y la forestal. La primera colonia de Barrio Alto. Y después la tercera fue Palmatítela. La cuarta fue el Tepetatal. En ese tiempo. Y ahí le para uno de contar. Ya posteriormente se fueron creando. Empezó a llegar la gente que venía de campo, le gustaba Cautepec. Y muchos de ellos compraron en Cautepec. Había un detalle en que todo era parcela, todo era ejido. Pero prácticamente llegó un momento en que había problemas con la hacienda La Escalera. La hacienda La Escalera prácticamente era dueña del Cautepec. Y había mucho conflicto. Entonces, Cautepec, en pueblo nativo, defendía sus derechos. Ok, somos pueblo y peleamos en la revolución por la necesidad de las tierras. Y nos inspiraba Venustiano Carranza. Venustiano Carranza vino a Cautepec a entregar los primeros títulos de toda la Ciudad de México, títulos ejidatarios. Eran terrenos comunales y los convirtió en terrenos ejidales. Venustiano Carranza. Y para esto Venustiano Carranza conocía a varios abuelos que recibieron sus títulos ejidales de manos de Venustiano Carranza. Por eso toda la avenida lleva el nombre de Venustiano Carranza. Sí, era, más que nada la llegada, era de los Rincón Gallardo. Y eran dueñas de otras haciendas también, ¿verdad? Entonces se vio obligada a vender el ejido de Cautepec. El ejido de Cautepec se comprendía desde el río de los Remedios hasta lo que hoy se le llama Malacates y Ampliación Malacates. Para allá tenemos lo que es ahorita La Joya, Arboledas, Ampliación Arboledas, y para acá ya creció mucho, era inicialmente el Tepe, después Compositores Mexicanos, Cerro Gordo, Lobos de San Miguel, Malacates, La Ponderosa, Ampliación Malacates. Y la Forestal, perdón. Y la Forestal se fue creciendo y ampliando hasta crear Forestal Laureles, Parque Metropolitano, que se convirtió en Forestal La Montada, y la otra forestal viene siendo de este lado, que es Parque Metropolitano. Y ya usted cuando empezó a tener conciencia política, ¿usted hasta dónde iba a estudiar? ¿Ya entró a la preparatoria? ¿Aquí en Zacatenco? Entré en la prepa 9, pero para esto yo era muy dedicado a lo que era el deporte y el estudio. Me pegaba, me gustaba. Y era de los primeros que disputaba tanto en la primaria como en la secundaria. Desgraciadamente no había becas, porque uno sí estaba realmente necesitado. No había becas y pues mi hobby era el estudio. Entonces en la primaria se hizo un equipo y me nombraron como su jefe o representante del equipo. Entonces ya asignaba yo las actividades, que éramos 5, las actividades a hacer de mi equipo. Se componía de mis vecinos, que en este caso era Rogelio
Cerón Perea, oriundo de Cuautla. Era Javier Alcántara Díaz, oriundo de Jilotepec, del Estado de México. Era Rogelio Alcántara Ángeles, originario de Michoacán. Era Roberto Escoto Aguilar, originario de Real del Monte, en el Estado de Hidalgo. Y yo, prácticamente era el único de aquí del DF, ahora de Ciudad de México. Para esto, pues siempre sacamos el primer lugar en los trabajos. En los trabajos que me dedicaba yo, me dieron una máquina de escribir, ya viejita, me dieron pinceles que no existían, cosas así muy, para nuestro tiempo, nuevas, como los users, que eran se llamaba Parpastur, era como un masking tape, un papel así dorado con pegamento, y una serie de artículos así para las labores del periódico mural. De ahí, hago solicitud en prepa, ahí fue donde hubo problema, porque no tuvimos ninguna comunicación, ninguna información, cuándo eran los exámenes, cuándo entregaban las fichas, cuándo esto, cuándo lo otro. Estamos aislados totalmente. Y en el 68 es cuando inicia el cambio de calendario escolar. Yo iba para la normal de maestros, que anteriormente nada más eran 3 años y ya se ve uno como maestro. Daba la secundaria y ya. Y no alcancé, ya cuando me di cuenta o fui, ya no había fichas, ya estaban por hacer el examen. Entonces me quedé sin estudiar. Entonces dije, no, pues en la prepa. Y coincidió que la prepa inició unos meses más tarde. Y me fui de oyente a la vocacional 3 en el casco. Estaba unida a la vocacional 3 y la vocacional 6. La 6 de ciencias biológicas y la 3 físico-matemáticas. Estoy como oyente un mes y medio y para estar activo, ¿no?, en ese aspecto. Posteriormente ingreso, hago la solicitud, hago el examen y me notifican que así fui aceptado en una carta por la Universidad Autónoma de México. Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel L. Schultz. Y el problema o el detalle que era Samizhuac. Pues no le hace. Vamos a Miscuac. Entonces de aquí de Chapultepec era a la villa, de la villa a Chapultepec y de Chapultepec allá a Miscuac. Eran 3 camiones, no había ejes viales, no había metro, no había transporte, todo era camiones, ahora sí, guajolotero. Y los clásicos cocodrilos de taxi. Entonces ya llegamos a prepa 8, en el turno de la tarde entramos a las 4 y salíamos a las 10. Cuando salimos, pues no había otra que caminar toda la avenida Revolución, prácticamente toda la escuela, hasta Chapultepec. De Chapultepec a la villa, y de la villa a Cuautepec. Ya llegamos aquí como, ¿qué sería? Como el cuarto para las 12. Todos los días. Todos los días. Eso fue en el 68. Y casualmente, cada salón, en todas las prepas, tiene un equipo de fútbol y hacen un torneo interno. Entonces, en una plática, y coincidió de que todo mi grupo, todo mi salón, era de la Gustavo Madero. También Tlalnepantla, Ecatepec y las zonas aledañas, ahora sí que Ecatepec y la Gustavo Madero. Dije, caray. Y oí en una ocasión que estaban comentando el subdirector con el director de grupos especiales. No supe más, pero tuve la inquietud, siempre tengo la inquietud de preguntar. Soy muy metiche en ese aspecto. Y me pregunté. Me dijo el profesor, el subsecretario, o el secretario, me dijo sí, se va a hacer. ¿De dónde viene? Le digo, vengo de Gustavo Madero, pero yo hice solicitud en prepa 9. Y inclusive, como dice López Obrador, ¿no?, tirando aceite. Es que tengo promedio de 9.4. Entonces se va a hacer raro que no me haya quedado en prepa 9 como primera opción. Antes no había concursos de selección, era la escuela y el examen. Y me dijo, fue como me dijo, se va a hacer un grupo especial, en eso estamos,